Permite llegar a la iglesia, ¿no? Para poder tener el culto. Sí, en esta mañana vamos a comenzar alabando el himno número 35, Fuente de la Vida Eterna. Sí, himno número 35, Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes de quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Sí, vamos a cantar otro himno, el himno número 195. Sí, himno número 195, ven amigo al dulce Jesús. Ven amigo al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a
espíritu. Ven a Él, ven a Él, que te espera. Ovejuela al amparo de Cristo el Señor, y en los hadas serás por se llamante pastor. Ven a Él, que te espera en el Salvador. Ven a Él. Sí, sí. Vamos a cantar otro himno, el número 183. Sí. Himno número 183, gracia admirable. Oh, gracia admirable, dulces, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Vamos a cantar otro himno, hermanos, el himno número 296. Señor, tú me llamas. Sí, himno número 296. Señor, tú me llamas.
Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Sí, en esta mañana hasta aquí vamos a alabar. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Por la gracia de Dios, Dios nos permite, ¿no?, el culto de esta mañana, culto dominical, y de verdad estamos muy agradecidos al Señor porque nos permite, ¿no?, poder participar, escuchar la palabra, también, ¿no?, como poder entender el corazón de Dios especialmente. Muchas veces estamos atravesando diferentes situaciones y dificultades, pero a través de la palabra Dios nos puede dar su gracia, dar su misericordia, ¿no? Y es un tiempo muy especial, de verdad. Y quiero agradecer también, ¿no?, a los hermanos que nos siguen a través de las plataformas de Zoom, YouTube, Facebook, y pedir también a los hermanos que están en Zoom poder activar las cámaras y juntos, ¿no?, poder escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Y vamos a invitar al diácono Alberto, quien nos va a dirigir en esta mañana con la oración. Adelante, diácono.
Dios Padre, estamos muy agradecidos delante de usted porque usted nos guía muy bien por medio de su iglesia. Nosotros en realidad nada podemos hacer sin la ayuda de usted. Aunque nosotros somos sabios, inteligentes, pero si tú no nos ayudas, no podemos hacer nada. Realmente la columna de nube que guiaba al pueblo de Israel, los que seguían, los que aceptaban, recibían la protección de usted y la guía de usted muy bien. Pero los que no aceptaban, los que seguían según su manera, según su pensamiento, solo quedaban en la nada, Señor. Señor, que usted tenga misericordia de cada uno de nosotros que estamos aquí para poder recibir la guía de usted, la voluntad de usted. Realmente esta vez también hay la cantata navideña en Estados Unidos, que también nosotros podamos mandar a nuestro siervo para que pueda recibir el corazón de usted y la voluntad de usted. Así cuando vuelva con ese corazón, con esa guía, podemos avanzar cada día, cada momento. Señor, bendice cada alma que vive en Bolivia y también cada alma que ya está preparado para poder recibir la salvación. Gracias, Padre Santo. Hoy día también estamos delante de usted con un corazón abierto para recibir la palabra de usted. Por favor, nosotros en realidad no somos nada, pero contigo somos más que vencedores, Señor. Así en esta mañana queremos dejar todo en tu mano. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Sí, muchas gracias. Un favor, entre los hermanos de staff, ¿pueden poner por favor la silla de pastor acá atrás? Gracias. Si no, Dios nos permite esta mañana tener el culto. Dios a través de la palabra podemos ver, ¿no?, la condición de nuestro corazón también, y a través de la palabra Dios nos muestra la solución también. Y es un tiempo muy valioso, ¿no? Este tiempo Dios ha estado trabajando grandemente, y en este tiempo, ¿no?, tan especial, ¿cierto?, que es un día festivo a nivel mundial, todos recordando, ¿no?, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuán más importante y más feliz es cuando de verdad entendemos el verdadero significado, ¿cierto?, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. De verdad yo estoy agradecido al Señor, esperando, ¿no?, que los hermanos se conecten con las actividades, también que los hermanos puedan participar, ¿no?, de las diferentes presentaciones que tal vez se van a transmitir a través de las plataformas de YouTube, Facebook, ¿sí, hermanos? Y también, ¿no?, por la gracia del Señor podemos tener estas actividades. Esta mañana entre los hermanos, quien desea testificar, puede pasar libremente como Dios está trabajando, como Dios se está manifestando en nuestros corazones. Entonces los hermanos libremente pueden pasar a testificar. ¿Hay algún hermano este tiempo tan valioso? Mientras los hermanos van preparando, vamos a invitar, sí, a una seminarista, ¿sí?, que también comparta su corazón, como Dios también le está permitiendo pasar este tiempo. Vamos a invitar a la seminarista Jocelyn. Adelante, seminarista. Sí, y muy buenos días con todos los hermanos. Y en esta mañana, ¿no?, quiero agradecer a Dios por permitirme, ¿no?, también hoy participar al culto y también
y Dios cada día no nos permite la vida, también la salud, ¿no? Y este tiempo también, ¿no? Y según la voluntad de Dios, ¿no? Me permite también, ¿no?, estar aquí en la ciudad de La Paz, ¿no?, y ingresando al seminario, y yo también puedo ver, ¿no?, y entrando a las diferentes áreas como encargada, ¿no?, Dios como descubría, ¿no?, mi corazón y realmente cómo es delante de Él, ¿no?, y yo puedo ver, ¿no?, descubriendo cómo soy y Dios cómo puede trabajar, ¿no?, pero mientras yo vivía, ¿no?, escondiendo realmente quién soy yo, ¿no?, Dios no podía trabajar, ¿no? Solamente lo hacía yo, ¿no? Y haciéndolo yo como tiene su límite, ¿no? Y solamente uno se cansa, ¿no? Porque lo estoy haciendo yo, la vida de creencia, ¿no? Pero Dios hermosamente, ¿no?, este tiempo me ha permitido descubrir, ¿no?, realmente y mi ser, mi corazón, ¿no?, cuál es delante de Él, ¿no? Y realmente Dios como me mostraba, ¿no?, también por su palabra, nada bueno hay en mí también, nada quiere de mí, ¿no? Y quisiera que me acompañen en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 32. Y yo voy a leer esta palabra, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y esta palabra, ¿no?, escuchando en uno de los cultos, ¿no?, recibía, ¿no?, como una promesa, ¿no? Y realmente Dios, ¿cómo puede, no, trabajar en nosotros por medio de su promesa, ¿no? Y agarrando la palabra como promesa, Dios sí o sí va a cumplir, ¿no? Y leyendo este versículo, ¿no?, y muestra, ¿no?, cuál es el corazón de Dios para con nosotros, ¿no? Y Dios como mandó, ¿no?, a su Hijo Jesucristo por nosotros. No solamente eso, ¿no?, también dice que con Él, juntamente con Jesucristo, están todas las cosas. Y esta palabra como también traía, ¿no?, la esperanza a mi corazón y el poder avanzar, ¿no? Porque muchas veces mirando mi condición, ¿no?, yo quiero retroceder, ¿no?, mirando cómo soy, ¿no? Solamente miro la situación, la dificultad, pero mirando la palabra, ordenando, ¿no?, el corazón. Siempre pastor habla, ¿no?, ordene su corazón. ¿Qué es ordenar, no? Separar mi pensamiento y la palabra, ¿no? Y realmente este tiempo también Dios me mostraba, ¿no? Y yo nunca, ¿no?, me preocupo por el corazón del otro también, y yo nunca he vivido así, ¿no? Pero mirando la palabra dice que somos nuevas criaturas, ¿no? Y mi pensamiento, ¿no?, yo, ¿no?, yo soy, y yo no pienso en el corazón de otra persona, ¿no? Pero la palabra dice, yo ya pienso, ¿no?, en el corazón de otra persona, ¿no? Entonces, y yo podía ver, ¿no?, pastor, ¿por qué quiere? Muy importante, ¿no?, cada justo pueda ordenar su corazón. Ahí como podía ver, ¿no?, Jocelyn como no puedo, pero Jesucristo puede, ¿no? Y puedo ver, ¿no?, también por medio de la intervención, ¿no?, de los siervos, mi vida puede avanzar, ¿no? Y agradezco a Dios, ¿no?, también este tiempo por su palabra, ¿no? Como dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, ¿no? Y eso quisiera agradecer en esta mañana. Gracias. Muchas gracias. Sí. Entre los hermanos, ¿hay alguien que quiere testificar? Como Dios está este tiempo trabajando de manera libre, ¿no? Puede pasar, glorificar el nombre del Señor. Adelante, hermano.
Buenos días, hermanos, hermanas. Primeramente agradezco a Dios por permitirme y también agradezco a Dios porque el culto, ya la iglesia se ha abierto ya, ¿no? Estamos muy agradecidos porque es muy maravilloso siempre en presencial, ¿no? Yo en este momento quiero identificarme para los hermanos nuevos, ¿no? Mi nombre es Isidro Salinas. Entonces, yo en realidad llegué en el año 2005 y recibí la salvación el 24 de octubre. Y quiero darme testimonio de mi salvación. Realmente, si ustedes me permiten, el libro de Isaías, capítulo 53. Versículo 6. Un solo versículo. Realmente está escrito, ¿no? Yo en este momento he echado mi Biblia de Aymara y de castellano había echado, ¿no? Pero casi no lo puedo leer, pero sí dice, ¿no? Cada uno, ahí voy a ver, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso es lo que yo realmente podía tener en mi corazón. Yo antes de recibir la salvación no conocía la palabra y yo no sabía tampoco qué era el pecado, ¿no? Entonces, realmente yo podía ver que verdaderamente Dios ha tenido misericordia. O sea que Dios cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. Y por eso yo estoy agradecido. Y también yo pasaba, antes de llegar, tenía un problema de mi salud, tenía una enfermedad, ataque epiléptico. Y ustedes también es muy necesario, porque la respuesta está en la Biblia. Dios siempre permite todo para el bien, nunca para el mal. Entonces eso yo podía ver hoy en día, y está en el mismo versículo también, en el mismo capítulo 53, versículo 4. Ahí dice, ¿no? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Yo también creí esa palabra. Y desde ese día a hoy en día, gracias a Dios, que es por esa enfermedad me regaló Dios, me regaló vida eterna. Y como decir, por añadidura, físicamente solucionó mi enfermedad también. Por eso yo le agradezco. Ustedes cuando hay problema, busquen a Dios, agradezcan a Dios porque Dios siempre nos busca con un problema, situación. Puede ser enfermedad, puede ser economía, puede ser problema familiar, puede ser el trabajo, así sucesivamente. Porque yo no sabía entonces en ese tiempo, ¿no? Entonces Dios permitió y Él también solucionó. Y gracias por esa enfermedad yo podía Dios encontrarme, ¿no? Para hacer de Él. Y gracias a Él también hoy estoy todavía con vida, ¿no? Y quiero en este momento también otra promesa también, ¿no? Está escrito Hechos capítulo 11, versículo 14. Y voy a leer en Aymara, dice así. Casi no veo también, ¿no? La vista me falla, ¿no? Dice, versículo 14. Versículo 14, voy a leer en Aymara, dice, Juparakiwa Satam Kunhamti Humasa familia masa Hispia Sinyanak Ukha Sasa. O sea que me da una promesa
tú y tu casa serán salvos. Entonces yo realmente esa promesa también había recibido. Y gracias a esa promesa toda mi familia llegó. Así también, dentro de mi familia, mi hermano menor se llama Miguel Salinas. Yo agradezco hoy en día, lloraba nomás, ¿no? Pero sí llegó. Y por eso yo estoy muy agradecido hoy en día. Así que solamente hay que pedir a Dios y tener promesa. Dios trabaja, Dios no miente, Dios es vivo. Por eso yo hoy en día solamente cuando hay problema, aún en esta mañana levantó tempestad en mi hogar, pero eso es una bendición. ¿Qué quiere decir? Que realmente como yo cabeza debo realmente humillar como nunca, porque Dios trabaja en la tiniebla, en la oscuridad, dice. Entonces, muchas veces nosotros problema pensamos malo, no es así. Problema es bueno. Y único que a mí me está tocando, ¿no? ¿Para qué? Yo soy soberbio. Mi corazón es muy rebelde. Entonces, por eso Dios, mediante mi familia, permite situación, problemas, que realmente yo debo pedir solo misericordia a Dios para que Él puede solucionar, porque Él permite siempre para el bien, nunca para el mal. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermano. Vamos a continuar con el programa en esta mañana. Tenemos el tiempo de las presentaciones a cargo del Colegio Sesori. La primera alabanza, Give Thanks, y la segunda alabanza, Tu nombre levantaré. Thank you.
Sí, muchas gracias. Esta
Mañana vamos a continuar con las presentaciones. Antes de invitar al pastor Andrés, quiero pedir a todos los hermanos, ¿no?, que puedan por favor poner sus celulares en modo vibrador o, si fuera posible, poderlos apagar. Esto para no causar interrupción en el momento de la prédica. Quiero mostrar el siguiente video, que es la visita de pastor Andrés Lim en Santa Cruz, ¿sí?, las diferentes actividades. Vamos a ver el video, por favor. Sí, gracias. También quiero mostrarles un video, hermanos. Es la película del coro Gracias. Esta película se va a estrenar en el multicine. ¿Conocen el multicine, hermanos? ¿Han ido al multicine en alguna oportunidad? Esta vez, ¿no?, vamos a estrenar en el multicine esta película que se llama Porque un niño nos ha nacido. La película del coro Gracias, que será estrenada el 27 y 28 de diciembre. El costo de las entradas son de 35 bolivianos. Espero, ¿no?, que muchos de los hermanos puedan invitar a sus familiares a que puedan ir a ver esta hermosa película en estos días tan especiales. Vamos a ver, por favor, el tráiler de esta película. It's a beautiful boy! Everyone! Come out of your doors! Wake up! Mr. Asher! Wake up! Everyone! Come! Come and see! Everyone! The baby is born! Así. Gracias. Vamos a invitar ahora sí a pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanos y hermanas, buenos días. Sí, pasaron muy bien esta semana, hermanos. Otra vez está haciendo frío, ¿sí? Parece invierno, ¿sí? Pero
ahora es verano, ¿no? Está entrando verano. Verano, ¿no? Ah, no es verano. Ah, estoy confundiendo. Hoy es diciembre. Diciembre es verano, ¿cierto? Verano. Ah, soy coreano por eso. Diciembre es invierno, Corea. Sí, y desde noviembre, diciembre, enero, febrero, invierno. Entonces la temperatura también baja, ¿no? Bajo cero, 10 grados. Más frío, todo el mundo es blancos. Muy hermoso, ¿no? Un día también queremos invitar a Corea. Y entonces esta mañana, sí, primero vamos a ver, hermanos, tienen ustedes la Biblia, el libro de Primero de Reyes, capítulo 12. Primero de Reyes, capítulo 12. Desde el versículo 25 voy a leer. Ya, todos se encontraron, hermanos, Primero de Reyes, capítulo 12, desde el versículo 25 hasta 33, voy a leer. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdote de entre el pueblo, y que no eran de los hijos de Leví. Entonces instruyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, y conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel. Y subió al altar para quemar incienso, hasta versículo 30 y ya 3 nosotros hemos leído. Sí, gracias. Sí, esta mañana antes de subir aquí hemos visto, ¿no?, un video, pequeño video de visita a Santa Cruz. Entonces ahí visitamos diferentes lugares también, iglesias. Y ahí también iglesia Shaddai, ¿usted han escuchado, Pastor Daniel Toro? Iglesia Shaddai y se llama San Francisco. Hablando iglesia Shaddai, MBN.
Entonces, ay, ¿qué es Iglesia Shaddai MBN? Ya, ¿qué quiere decir? Iglesia Shaddai, Misión Buenas Nuevas. Sí, ahí, ¿no? Entonces, y aquí también visitó Pastor Daniel Toro, su familia. Entonces, ahí estamos trabajando y ahí predicando el Evangelio. Entonces, y Pastor Daniel predica es el Evangelio como nosotros predicamos, que está escrito en la Biblia. Como es Cristo murió. ¿Sí? Usted sabe el Evangelio. Usted sabe el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Solo Evangelio nomás sabe, ¿cierto? Letra. ¿Qué es Evangelio, hermanos? Ya, Evangelio explica la Biblia, verdaderos evangelios. Evangelio, ¿qué es? Jesús murió, sí, murió según Escritura, como está escrito en la Biblia. Después de morir Jesucristo resucitó después de tercer día, ¿cierto? Tercer día resucitó conforme Escrituras. Entonces ahí es el Evangelio. Dentro del Evangelio sí o sí debe escribir, debe hablar este tema. ¿Qué tema? Primero, Jesús murió por nuestros pecados. ¿Eso es Evangelio? No es Evangelio verdadero. La mitad nomás, la mitad. Ya, ¿qué es Evangelio verdadero? 100%, explicando bien. ¿Olvidaron todos? Ya, ¿el Evangelio qué es? Primero, Jesús murió por nuestros pecados, conforme Escrituras. Luego, resucitó para nuestra justificación, resucitó después de morir, ¿no? Y tercer día resucitó, sí, conforme las Escrituras. Entonces eso todo, sí, hablando el Evangelio. Pues dentro del Evangelio sí o sí debe explicar la muerte del Señor Cristo por nuestros pecados. No solamente la muerte, también resucitó, porque la resurrección, ¿qué quiere decir, hermanos? Ya solucionó, ya solucionó. Ya pagó, según la Biblia, ¿sí? La paga del pecado es la muerte. Ya solucionó, solucionó. Ya limpiando nuestros todos pecados, por esa razón ya venció, solucionó, ¿sí? Ese justificará por la resurrección de Jesucristo. Por eso ya resucitó Jesucristo, ¿sí? Después de morir, conforme las Escrituras. Eso se llama Evangelio, 100%. Ya, ¿todos pueden entender, hermanos? Ya, Evangelio, ya 100%, ya ahora puede explicar bien. Ya, ¿cuál es Evangelio, hermanos? Siempre, cuando preguntan, ¿sí? Ya, ¿entendieron bien, hermanos? Ya, cuando ustedes ya predican el Evangelio, sí o sí, eso debe hablar, explicar, ¿sí? Jesucristo, ¿por qué ya murió? Por nuestros pecados. Nosotros deberíamos morir, porque cada uno de ustedes esa mañana bonito, guapo, porque ante Dios presentando bien, ¿verdad? ¿No? Guapos, bonitos. Antes de venir alguien se levanta temprano, 5 de la mañana, bañándose. ¿Sí? ¿Cómo así cochino puedo presentar ante Dios? Piensa alguien. Pues se baña, temprano se levanta. Luego también ropa también presentables, peinando bien y todos. Luego ya viene ante Dios. Antiguamente tampoco podía hablar Dios, ¿cierto? Luego también no puede leer la Biblia, ¿sí? No podía leer igual que ahora, porque él consideraba la Biblia, la palabra escritura es Dios mismo, pensaba. Por eso no leía antes en esa manera. Baña una vez, 2 veces, 3 veces, se sentían, soy pecador, sucio, inmundo, ¿cómo puedo tocar Dios, escrituras santas?
Por eso la gente antiguamente, como él leía, era antes de leer y bañaba, bastante limpia. ¿Por qué limpia el cuerpo? Se sintieron sucios, inmundos. Luego para presentar ante Dios, ¿cómo ahí yo puedo leer? ¿Sí? Luego también las escribas, ¿qué es? Ellos transcribirán, ¿sí? Como antiguamente no tenía la Biblia igual que ahora. ¿En dónde escribieron? Cuero, ¿sí? En cueros. Entonces, los profetas, siervos de Dios, escuchando, luego, ¿quién? Transcribirá. Dios habló, transcribe. No tenía igual que este tiempo, bonitos, ¿sí? Papeles. En el cuero, entonces ese cuero escribiendo esa palabra de Dios, consideraba Dios mismos. Por eso para que no pierda, ellos copiaron, ¿cierto? ¿Cómo copiaba? Las escribas, ellos bañaban muchos. Luego, ¿cómo escribe, transcribe? Echando todo el corazón. Ya esta mañana ustedes también, antes de venir, ¿bañaron? ¿Se bañaron? O un día o 2 días no está bañando. Está bañándose, limpiando ante Dios, presentando. Antiguamente las personas. Pero ¿por qué de repente eso hablamos? Esta no está escuchando ustedes, parece, ¿no? Está pensando otras cosas. ¿No recuerda qué estábamos hablando? El Evangelio, ¿cierto? Sí, esto hablando. Por eso cuando predica el Evangelio, sí o sí debe mencionar, explicar. ¿Sí? Sí o sí era. ¿Qué era, hermanos? Primero, Jesucristo murió por nosotros. ¿Sí? ¿Qué quiere hablar? Escuchando ese Evangelio, ya cada uno de ustedes. ¿Cómo está presentando muy bien, guapos esta mañana? Sí, guapos, guapas, sí, todo bien presentable. Pero ustedes deberían morir, cada uno de ustedes debería morir ante Dios. Porque sus corazones mirando llena de maldad, vicios, deseos, increíbles, sucio era. Por eso ya por ese pecado cada uno tiene que morir, ustedes y nosotros. Pero el Evangelio, ¿qué es? Jesucristo murió, ¿sí? Sin cometer pecado, no tiene ningún pecado. Por nuestros pecados murió Jesucristo. Luego, Jesús resucitó, pagó todo precio de nuestros pecados. Solucionó, limpió perfectamente, suficientemente, ¿no? Limpió perfectamente. Para justificar a nosotros, resucitó. Eso es el Evangelio verdadero. Amén, hermanos. Si ustedes muchas veces han escuchado, ya predicamos el Evangelio, ¿cierto? El Evangelio verdadero es eso, 2 cosas sí o sí debe hablar, también creer. Jesucristo murió. ¿Por qué murió? Por nosotros. Somos malos. Nosotros deberíamos morir. Nosotros deberíamos, sí, estar en la cruz. Pero por amor de Dios, Jesús murió por nuestros pecados. Luego, segundo, resucitó. Jesucristo ya pagó en la cruz todos los pecados, ya limpió. Luego ya resucitó. Somos justo, limpio para siempre. Esas 2 cosas. Pero muchas personas hablando sobre el Evangelio, pero no es completo, no es 100%. Sabe, Jesucristo murió por nuestro pecado. Hasta ahí ya sabe mucha gente. Creen, confían, ¿cierto? Pero sobre la resurrección. ¿Sí? Resurrección, ¿qué quiere decir? Ya pagó, pago, ¿cierto? ¿No? Ya solucionó nuestros todos pecados por la muerte. Por su resurrección ya justifica. Ya no tenemos pecados nosotros. Hasta ahí 2 cosas debe confiar, creer.
Pero muchas personas creen o no creen. Jesucristo ya pagó nuestros todos pecados. Luego somos ahora justos, limpios. Hasta ahí debe creer, luego predicar el evangelio. El evangelio verdadero era. Ya ustedes los hermanos están predicando el evangelio verdadero o la mitad nomás está predicando. Algunos la mitad nomás predica, la mitad, 50%. ¿Qué quiere decir? Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Luego, otra la mitad, 50%, no confía. Ya resucitó, ¿qué quiere decir? Ya pagó, limpió todos pecados. Ya pagó nuestros todos pecados, entonces, ¿tenemos pecado? No tenemos pecado. No tenemos pecado. Hasta ahí era 100%, ya tiene que predicar el evangelio. Eso es verdadero evangelio. Pero muchas personas, ¿hasta dónde nomás predica? Jesús murió en la cruz, dice, nuestro Salvador. Pero en realidad el evangelio hasta resurrección. Jesucristo resucitó. Venció las muertes. Él levantó de la tumba. Él venció de las tinieblas. Luego venció, limpió nuestros todos pecados. Aleluya. Amén. Nosotros creemos, pues somos limpios, justos. Podemos entrar. ¿A dónde? Al reino de los cielos. Hasta ahí. Eso se llama evangelio verdaderos. ¿Ya sabían todos, hermanos, esto? Es el evangelio verdadero, hermanos. Sí, como hablamos, muchos, aunque hablan evangelio, pero no saben muy bien, ¿sí? Como correctamente. Esta mañana hemos visto este video, corto video. Si visitando a Santa Cruz, así, iglesia Cortes y MBN. Entonces ahí también nació otra iglesia Shaddai, se llama Shaddai Cortes. Entonces ahí también pastora Julia, también otro pastor, también hace tiempo atrás participando CLF, ahí entendió muy bien. Entonces, y como dijo en su iglesia, en el domingo, la prédica es Pastoros Pag, ¿sí? Lo que aprendieron, ¿cierto? Eso y predica. Entonces varios miembros de su iglesia también escuchando estaban entendido muy bien. Entonces desean y trabajar también que envíe, dice, quiere que enviemos algún seminario como pastores, ministros, y quiere realizar seminario bíblico. Entonces muchos lugares a través de CLF, ¿verdad? ¿No? Muchas iglesias estamos abriendo y trabajando juntos. Nosotros también queremos trabajar, apoyar y fuertemente. Ya los hermanos en Estados Unidos, si hay a través de CLF, muchos pastores, muchas iglesias desean y trabajar. Más de 1000 iglesias. ¿Cuántas iglesias? 1000 iglesias, pero en nuestra misión Buenas Nuevas, ¿cuántas iglesias tiene en Estados Unidos? Es correcto, varias iglesias. ¿Cuántas iglesias tiene? Más de 50, mucho, ¿verdad, no? Porque Estados Unidos grande, más de 50 iglesias de la misión Buenas Nuevas. Pero a través de eventos CLF, más de 1000 iglesias quieren trabajar. Imagínense, más de 1000 iglesias. Entonces, cada domingo algún evento invita a nuestros ministros y predicando seminarios bíblicos. Desean escuchar el evangelio verdaderos, que no han escuchado, dice. Sí, aunque saben, es Cristo nuestro Salvador. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero no 100%. ¿Hasta dónde? A través de la muerte del Señor Jesucristo, luego por su resurrección, ya una vez para siempre, ya limpió nuestros todos pecados. Aleluya, somos por eso, por la fe, limpios, justos, por la fe predicando. Muchos pastores estaban muy contentos, alegres. Entonces hay más de 1000 iglesias invitando
No alcanza, no alcanza, porque 50, poco más de 50 iglesias en nuestra misión. Entonces, Estados Unidos escuchando, capacita. ¿A quién capacita? ¿A quién capacita, hermanos? A los diáconos de la iglesia. También a los hermanos. Que imagínense, más de 1000 iglesias piden. Entonces 50 ministros de la misión de Estados Unidos no alcanza. Por eso por la fe enseña capacitando a los diáconos, a los hermanos, como fuera pastores, hermanos. Luego, ¿qué hace? Visitando a las iglesias, trabaja juntos. Entonces, visitando a las iglesias, pastores dice, no hermanos habla, pastores. Luego ya hermanos predica el evangelio, el evangelio ya predica. Ya aquí en Bolivia también varias iglesias desean, esta vez también Oruro, un pastor, ¿sí? Aniversario, las 7 iglesias juntaron. Entonces me invitó, pero justo hoy día yo viajo a Estados Unidos por gira de cantata navideña. Ay, disculpe, no puedo. Cuando vuelva, ¿sí? Entonces haremos. Entonces hablamos, envíeme por favor, dice el ministro de su iglesia. Entonces, ¿quién está cerca de Oruro? En Oruro, ¿quién está? Sí, seminario San Juan Carlos está. Entonces hablé, invite, evangelista, Israel, porque está en Quime, ¿cierto, no? Dígale, no diga evangelista, todo pastor desde ahora. Pastor Israel, sí, pastor. Sí, invita aquí, director nacional de área de régimen penitenciario, él es como encargado nacional. Invite a él como un pastor grande. Entonces, seminario San Juan Carlos, sí, amén, aleluya. Entonces hay aniversario, varias iglesias van a reunirse, ahí va a predicar el evangelio. Otra iglesia también invitó, entonces ahí también invite al pastor Israel, entonces amén, aleluya. Entonces pastor Israel, sí, diferentes iglesias visitando y va a predicar el evangelio. Amén, hermanos. Sí, mirando ese corto video esta mañana y puedo recordar cómo Dios está trabajando en la iglesia, en la ciudad de Santa Cruz y Fuertementes. También hay un anciano chino, ¿sí? En Santa Cruz. El año pasado, ¿no? Realizamos en Santa Cruz, ahí conocimos ese anciano y chino. Justo también en primer anillo tiene su iglesia, entonces los chinos se reúnen, ¿sí? Ahí. Ellos también escucha, predica el evangelio. Pero ahí conoció a nuestra misión, le gustó. Sí, ahí recibió la salvación. Le gustó bastante, pero justo no tiene pastor, dice. Entonces pidió un misionero chino de nuestra misión. Entonces el pastor Michol está preparando a enviar. Ahí sucedió pandemia. Entonces se paró todo por pandemia. Pero ahí Santa Cruz, pastor William, pastor André Huachani, trabajando juntos. Ahora está en Hong Kong, su país. Entonces, el próximo año, en el mes de marzo, va a volver. Entonces, está coordinando, trabajan juntos. Entonces, esta es tarea pendiente, ¿no? Un misionero chino de la misión va a enviar. Entonces, en Santa Cruz, hasta iglesia china, ¿cierto, no? Muchos chinos van a escuchar el evangelio. Amén, hermanos. Ese anciano tiene un corazón grande, abierto. Un día visité esta vez Santa Cruz. ¿Usted vio ese video? Púlpito vio, púlpito. ¿Púlpito vio esa foto? Hermosa, hermano. Visitando iglesia y Palma Verde tiene ese púlpito. Visitando iglesia Santa Cruz Centro también ese nuevo púlpito. Visitando iglesia Montero también ese nuevo púlpito. Ya, bonito. ¿De dónde hizo? Y pregunté. ¿Quién hizo? Ese anciano. Y tiene un negocio grande. Entonces ahí tiene maderas que después de usar buena parte, luego se queda, ¿cierto? Y no usa. Eso regaló
todo, iglesia Santa Cruz, pero esa madera es grande. Entonces visitando iglesia, un mueble excelente, excelente, mueble bonito, mesa, silla, púlpito, todos. Entonces ahí ese anciano tiene un corazón grande, quiere trabajar con nuestra misión. Entonces creo que en Santa Cruz hay muchos chinos, ¿verdad? ¿No? Sí, creo que ese sentido no es malo, ¿no? Los chinos, ¿verdad? ¿No? Los chinos, coreanos, bolivianos, está bien, ¿no? No es discriminación, ¿verdad? ¿No? Tal vez alguien. Ya, entonces hay muchos chinos viven allá, más que coreanos. Coreanos muy pocos extranjeros, pero aquí en Bolivia muchos viven, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí también Dios está abriendo y otro camino, otras maneras. Esa parte también pido. ¿Sí? Luego también otro pequeño video vio. ¿Qué video es? Era esta mañana. Sí, la película. Antes se habla de esa película. En Santa Cruz hubo, ¿no? Almuerzo pastoral. Llegaron unos 20 pastores, varios. Entonces compartimos la palabra. Luego también mostramos nuestros trabajos. Ahí va, cómo trabajamos, muchos jóvenes voluntarios. Aquí en Bolivia también casi más o menos 50 jóvenes enviamos a diferentes países, África, Asia, Corea, sí, enviamos como CUNIUSCO, misioneros temporales. Luego cómo trabajamos a los asilos, hogares, diferentes lugares. Luego también régimen penitenciario, 9 departamentos, todo régimen, entramos, predicamos. Luego también Jerusalén Radio por satélite, por Tupacatari satélite. Nosotros transmitimos radio, además traduciendo aymara, quechua, pero lamentablemente no hay guaraní. Guaraní estamos buscando. Luego ya mostramos, después de terminar un pastor me se acercó. Pastor, dice, sí, usted me buscaba, así dice. ¿Cuándo yo te busqué? No, pastor, primera vez encontrando. No, usted me buscaba, dice. ¿Cuándo yo busqué ese pastor? Primera vez yo encuentro ahora. Usted me buscaba, Usted dijo, estamos buscando guaraní, uno que sabe guaraní. Yo hablo guaraní, dice, guaraní. Por eso, Dios preparó, yo voy a ayudar, dice, voy a traducir guaraní todos. Entonces, gracias a Dios, Dios ya preparó, guaraní también. Entonces pronto también aymara, quechua ahí, guaraní también, hasta no sé guaraní, sí, guaraní. ¿Alguien entiende guaraní? Sí, aymara tampoco entiendo yo, sí, maya, paya, kimsha, ese 3 otro es solo eso. Eso, maya, paya, kimsha, ¿cierto? Sí, ese, sí. Único aprendí. Aymara. Y quechua falta todavía, quechua, sí. Pero ahí Dios hizo encontrar un pastor muy abierto. Todo quiere trabajar con nosotros. Luego terminando, otro pastor se acercó. Y a usted trabaja, ¿cómo así puede trabajar? No ha visto, dice, ninguna iglesia así trabaja. Y luego escuchando por medio de comunicación, usted transmite. Yo conozco aquí en Santa Cruz 2 canales, está vendiendo, dice. Pastor, usted cómprelo, dice, usted compra. Necesita, dice, su iglesia, ¿sí? ¿Cómo ese hermoso programa tiene? Luego, y difunde todo el mundo, es el evangelio, genial, dice. Yo apoyo, usted cómprelo. Luego me pidió mi contacto, todos, no sé cuánto costará. Pero ese pastor, sí, luego habló. Yo puedo juntar, dice, las autoridades. Usted puede hablar. Yo hablo, va a reunirse mucha gente. No sé, ese pastor tiene poder, parece. Por una palabra puede unir mucha gente, dice. Mi palabra va a unirse bastantes. Entonces él quiere apoyar y trabajar también. Comprando ese canal. Por ese canal difunde, dice, ese programa, el Evangelio. Entonces ahí mirando, ¿no? Muchos pastores desean trabajar juntos.
y ahí estaba muy agradecido por esa visita de Santa Cruz. Y luego también y esa película, ¿no? Cantata. Sí, ustedes ya conocen, saben, este mes va a transmitir cantata película. ¿Ustedes ya han visto cantata navideña en el campamento? ¿Participaron? ¿Ya quién miraron esta cantata navideña en el campamento? Levante la mano. Ah, no, así siempre alguien así levanta, así. Alguien así levanta. Sí, ya valiente, valiente. Sí, yo participé. No es mucho, es pocos. Sí. Esa cantata navideña siempre, ¿no? Corogracia. En un año 40 países viajan, Corogracia. En 40 países ellos y muestran esa cantata navideña como ópera, teatro, ópera, ¿no? Entonces hay mucha gente ve. ¿Sí? En caso de África, también aquí en Bolivia realizó, primera vez, jamás ese tipo de ópera, ¿no? Ópera, y no han visto. Además, gratis era por el campamento mundial. Entonces, antes de suceder pandemia, cada año, en el mes de septiembre, octubre, entre 2 meses, hizo gira de cantata navideña en Estados Unidos, más de 20 ciudades, 25 ciudades. Entonces, un trabajo grande, también muy pesado. Entonces, siempre mi persona viajamos, mi matrimonio, ahí nosotros participamos, área de staff, mi persona área de staff, iluminación. Mi esposa área de cocina. Entonces, ahí todo, ¿no? 27 ciudades, casi todos conocemos ciudades. ¿Usted también conoce las ciudades de Estados Unidos? Nosotros casi todo giramos, girando. Pero lamentablemente no conocemos ciudad, nombre nomás conocemos. Porque cantata termina en la noche, como 10 de la noche, todo desarma y luego carga el tráiler, luego en la noche se mueve a otra ciudad. Pero solamente conocemos negros, negro nomás, oscuro. Luego madrugada llega en la ciudad, luego ¿qué hace? Todo el día trabaja. Por eso nombre nomás sabemos, ¿sí? San Francisco, Manhattan, Nueva York, Chicago, luego Los Ángeles, nombre, ¿sí? Luego ciudad no conoce muy bien, ¿sí? Pero así no por el Evangelio nosotros, hay 25 ciudades, hasta Alaska. Alaska también viajando, ¿cierto? Alaska. ¿Conoce Alaska? Dios mío, ¿cómo no conoce Alaska? Tiene que conocer, hermano, todo el mundo, ¿cierto? Cuando llegando en Alaska y aeropuerto, un oso grandote, oso así, como real así. ¿Sí? Entonces todo el mundo con ese oso quiere sacar foto. Oso es, en verdad muy hermoso, ¿sí? Entonces por el Evangelio así viajando, nosotros damos. Entonces antes de suceder pandemia, así en Estados Unidos, siempre este mes, septiembre, octubre, giramos. Entonces, las iglesias, aunque pequeñas, grandes, todo prepara ese evento, cantatas navideñas, gira de cantatas. Entonces, un lugar entra 3,000 personas, un lugar 5,000 personas, un lugar 7,000 personas, llena todo full, siempre cada lugar y sobra la gente, porque como es evento gratis, la gente llega llenando 7,000, luego sobra afuera, y cola largo, espera, hasta policía viene, porque mucha gente grita así, déjame entrar, dice, porque llegaste tarde, entonces, luego ya pelea. Entonces, siguiente año voy a ir temprano. Los que saben, temprano viene, 2 horas antes, 3 horas antes, cola largo es. Entonces, hay casi todo lado llena es. Entonces, hoy en día, no alquila 3,000 lugares, 5,000 lugares, no alquila. También alquilar es muy caro, $30,000, $50,000, solo una noche. Pero hay por la fe, los hermanos ofrendando, alquila. Imagínense, 27 ciudades. Yo calculando, esa ofrenda y ofrendaría a La Paz, Bolivia, compraría auto, ¿cuánto auto? Así eso pensando, muy carnal, ¿cierto?
Y ya ha comprado un lugar así. Pero por la fe, los hermanos de Estados Unidos, por la fe, ofrendando y preparan. Por eso ya antes de suceder, ya no alquila, ya 1,000 personas, 3,000 personas. Se llama Arena. ¿Conoce Arena? ¿Ustedes han visto fútbol? Cuando hace fútbol, ¿en dónde hace? Como estadio alquila. Entra, ¿sí? 10,000 personas, 20,000 personas. Enorme era, enorme. Llena ese lugar, la gente. ¿Sí? Para ver ese cantata navideña, para ver esto. Miles de gentes vienen, era hermoso. Pero ay, qué pena, ¿cierto? Por pandemia ya no realizamos más. Pero ahora poco a poco, ¿no? Mejorando. Por eso ya Coro Gracia, por la fe avanzó. Sí, hizo película. Por eso salió cantata, película. ¿Sí? Cantata navideña, películas. ¿Sí? Eso ya todos saben, hermanos. ¿Sí? Algunos por miedo no responden. ¿Sí? Y tal vez no sabe si ese cantata navideña salió película. Entonces, y tiene 65 minutos. 65 minutos, 30 segundos, esa película. Está incluido 10 minutos de mensaje del pastor Ospak, siervo de Dios, no su mensaje. Sí, por eso, y nosotros eso mostramos. Todo el mundo estamos ahora averiguando los canales más conocidos. Aquí en Bolivia, ¿qué canal más conoce? Bolivisión, ¿no? Santa Cruz ya está contactando, ¿no? Bolivisión más conocido. Canal 7 más conoce. Del Estado. No, dice otro. Si hay ya Bolivisión, TV Cable, TV, ¿no? TV Bolivia, ATV. A usted mirando novela mucho, parece. Sí, ya. Ay, usted mirando mucho novela, parece. Sabe muy bien canales. Sí. Pues ahora, mejor canales estamos negociando, ¿cierto? Entonces, enlace, ¿conoce enlace? Sí, Cristo TV. Sí, el día 25, 3 de la tarde, ya confirmó. Nivel nacional va a transmitir. Sí, esa película y cantata. Le gustó, ¿no? Gerente general, entonces, gerente general, no solamente cantata película, tenemos otra película, ¿sí? De Pascua, ¿cierto? También otra película, y Pastor Kim Gi-sung, ¿cierto? Sí, será hombre grande, sí. ¿Ustedes han visto esa película? ¿Cómo no puede mirar hasta ahora? Dios mío. Tiene que ver, sí, ayer, eso estamos nosotros ahora. Por eso el día 25, 3 de la tarde, nivel nacional ahí va a ver en su casa, en tele, ¿qué va a ver? En su casa, por su televisión va a ver. ¿Qué va a ver, hermanos? Ese es un milagro, hermano. Nivel Bolivia y cantatas, sí, navideña. Luego hay Coro Gracia, hay Pastor Ospak, siervo de Dios. ¿Cómo puede llenar el nivel Bolivia? Entonces otro canal también, ahí, sí, transmitiendo aquí en Bolivia, ahí pueden escuchar el mensaje. Amén, hermanos. Sí, también película muy hermosa es. Luego también otro canal también estamos hablando. Luego mientras averiguando, aquí cine, conoce multicine, ustedes conocen multicine. ¿Qué hace multicine allá? ¿A usted ya han visto alguna película allá? Nadie responde. ¿Pero ese lugar conoce? Sí, lugar centro. Luego también puede hacer shopping con familia, puede comer, ¿no? Patio de comedor, comida, shopping. Ahí está, se llama multicine. Tal vez no conoce, esta vez puede ver, hermanos, ¿sí? Con su familia, con su esposa y el
paseando, en ese multicine va a también mostrar película, cantata. Sí, amén, hermanos. Estamos ahora preparando, ¿cierto? ¿Qué fecha estamos haciendo? 27, 28, 7 de la noche. Esa película aproximadamente 1 hora y media. 1 hora y media. Entonces en el cine va a transmitir, ¿sí? Entonces también tiene costo. Entonces en ese lugar púlpito y ya prohibido, ¿no? No voy a mencionar si el costo tal vez, pastor está haciendo propaganda tal vez. Entonces económico, muy económico. Entonces, y también los hermanos, todos invitando, más importantes, como nuestra familia, como en el cine puede escuchar, ¿no? Ver coreografía por esa película cantata. Luego también además ahí está el mensaje muy correcto era, muy hermoso. El siervo y predicó en corto tiempo. Entonces escuchando toda la familia va a entender, va a recibir la salvación. Con esa esperanza estamos preparando. Luego, aunque no, ese costo es ticket muy económico era. Sí, muy económico. Por eso, para que participen toda la familia, invítelo todos. Luego tal vez ahí ganando, eso nosotros ofrendamos a Coro Gracia. Como todo el mundo enormemente trabaja. También sueño de Coro Gracia es instalar e instalar. ¿Instalar? ¿Puede ser instalar? Instalar de la escuela de la música en todo el mundo. Ahora ya tiene colegio, ¿no? De la música. ¿En qué país tiene? Aquí Centro y Sudamérica, Paraguay ya tiene, Argentina ya tiene, luego República Dominicana ya tienes. Si ahora con República Dominicana también estamos coordinando, quiere enseñar la música, clase de la música. Si son profesores muy buenos, ¿cierto? Pianos, flute, también ellos quieren dar por Zoom también, ¿sí? Para avanzarnos aquí en Bolivia. Entonces esa ganancia, aunque no hay mucho, nosotros entregando a Coro Gracia va a avanzar en todo el mundo. Ya los hermanos, todos van a participar, ¿no? Ese cine. Solo 2 nomás, sí. 2 nomás van a participar. Ya todos van a participar, ¿no? ¿Ver? Sí, ahora. Siempre problema atrás. Atrás alumnos problemáticos, atrás siempre, ¿cierto? Debe sentarse igual que aquí, hermana, primera fila, ¿cierto? Muy espiritual. Hasta saliva de expuesto quiere recibir. Espiritual. Pero lejos no tiene interés, ¿cierto? Para sentarse primera fila, temprano tiene que venir temprano, ¿sí? Bañándose, luego preparando, ¿sí? Desayuno, hijos, ya para hacer, ya muy diligente. Debe pensar, pero sin pensar, llegando tarde atrás. Problemáticos alumnos, atrás. Sí, arrepiéntese atrás, hermanos, amén. No, usted no responde adelante, atrás nomás responde atrás. ¿Se atrás? ¿Amén? Sí, amén, sí. Broma es broma, ¿sí? No es problema, ¿no? Problemático. Todos son hermanos espirituales. Y que película hablamos, ¿cierto? ¿No? Películas, sí. Hoy día muchas cosas quiero hablar, ¿sí? Por temas. Si no va a regresar a su casa, si tiene tal vez cita hoy día, cancélelo mejor. Entonces, esa película, los hermanos participen, ¿no? Todos estamos averiguando aquí en La Paz, también en el Alto también, ¿no? En el Alto también. Luego, otras ciudades, averiguando si sede, centro es aquí La Paz. La Paz hablando puede abrir Santa Cruz y Cochabamba, por eso estamos hablando, que también Santa
más importante. Ese mensaje, el Evangelio, escuchando. Sí o sí Dios va a trabajar y bendecir. Amén, hermanos. Esa mañana nosotros ya hemos leído. Ya, ¿qué libro hemos leído, hermanos? Ya, Primera de Reyes, capítulo 12. Ya, aquí vamos a ver. El versículo 25 hemos leído. Aquí versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Ya poco ya explicaré, para entender necesita, era como la historia, ¿cierto? Aquí sale Jeroboam, ¿cierto? ¿No? Rey de Jeroboam. E Israel, cuando estaba reinando rey David unificó todo Israel. Entonces solamente un rey era en Israel. Rey David estaba reinando a Israel. Pero ya rey David murió. Luego, ¿quién recibió este reino en Israel, hermanos? Su hijo de rey David, ¿quién recibió ese poder de reinar? Salomón. Salomón ya recibió ese poder. Recibiendo de su padre rey David, él comenzó a reinar a Israel. Igual era, ¿sí? Unificando todo Israel, estaba reinando. Usted ya conoce ese rey Salomón, ¿cierto? ¿No? Rey de sabiduría era, ¿cierto? Llena de sabiduría, por sabiduría de Dios, reinando a Israel muy bien. Pero últimamente también ese rey Salomón se corrompió, ¿verdad? ¿No? Se corrompió, porque en Israel abundante era, riquezas. Entonces ahí abundantemente viviendo ese rey Salomón. Por ejemplo, en el tiempo de rey David, sus padres, aunque ya Dios levantó como rey en Israel, pero en la vida de rey David llegó bastante aflicciones, situaciones, problemas, ¿cierto? Entonces, rey David, aunque él rey era, pero constantemente viene problemas, situaciones, él tenía que buscar a Dios. Tenía que rodillar ante Dios, pedir era sabiduría de Dios. Ahí acercándose, toda la vida de rey David estaba cerca de Dios, cerca de siervo de Dios, que tenía el corazón de Dios. Por eso su vida, en verdad, sí, como Dios bendijo hasta última vida, Dios acompañó, bendijo en gran manera. Pero ya cuando su hijo Salomón recibió ese reino en Israel, a través del tiempo de su padre David, todo ya sí solucionó todos los problemas, tranquilizó, llena de paz en Israel. Ahí rey Salomón, recibiendo ese reino en Israel, estaba reinando y dirigiendo. Estaba muy bien, ¿sí? Pero últimamente se corrompió. ¿Por qué se corrompió rey Salomón, hermanos? Muchas mujeres, dice, ¿sí? No sé, el rey era mujeriego, pero muchas mujeres tenía esposas, concubinas. Ya, rey Salomón, ¿por qué se corrompió? Él tenía mucho tiempo libre en su vida, ¿sí? Porque ya solucionó todos los problemas. ¿Cuánto tiempo de David? ¿Cómo hablamos? Él bastante venía enemigos, bastante venía aflicciones, problemas, situaciones. Él intentó, rey David, solucionar,
pero ya bastantes problemas, situaciones, él no podía resolver. Ni modo, se rodilló. Siendo rey, él se rodilló ante Dios. Buscando a Dios, pidiendo, encontraba. Ante siervo de Dios. Ante Dios, su vida siempre estaba cerca. ¿Cerca de quién? Siervo de Dios. Que siervo de Dios tenía el corazón de Dios. Para recibir la sabiduría de Dios, él mismo también tenía que buscar a Dios. Pero como siervo de Dios, cerca de Dios, tiene corazón de Dios. Pegaba era su vida. Mira esa vida llevando rey David. Sí, tenía bastante problema, pero también podía ver, Dios acompañaba, Dios bendijo, Dios todo solucionó. Pero cuando su hijo Salomón recibió ese reino en Israel, ya lleno de paz era, paz, muchísimas riquezas. También alrededor de Israel, todos apoyaban a Israel. No había enemigos, llena de paz en Israel. Finalmente el rey Salomón se corrompió. Como físicamente tenía muchas mujeres, pero finalmente, ¿por qué se corrompió el rey Salomón? Tenía mucho tiempo libres. Tiempo libre. Usted tiempo libre, ¿qué hace, hermanos? Cuando tiene tiempo libre, ¿qué hace? Ya usted tiene tiempo libre, tiene tiempo libre, ¿qué hace? Ya sinceramente, ya francamente ya hablamos, ¿eh? Ya tiempo libre, ¿ahí usted qué hace? Descansar, sí, dormir también, sí, salir, pasear, ¿cierto? Eso no más hace. Ya tiempo libre tiene que hacer, hermanos. Y no han leído la Biblia, rey David, aunque rey David era fiel. Pero él también, sí, tenía un tiempo libre. Toda la vida él era guerrero, pelea, ¿cierto? Porque bastante enemigos alrededor del rey David. Pero un día él tenía tiempo libre. ¿Sí? ¿Qué hizo? Comió, tomó, borrachándose, ¿cierto? Estaba feliz porque tiempo libre era. Después de dormir, toda la noche tomando. Luego, al día siguiente, pero no es al día siguiente, todo el día tomando, luego se levantó. ¿Cuándo se levantó? ¿Cuándo se levantó rey David? ¿Usted cuándo se levanta después de dormir? En la mañana se levanta, ¿cierto, no? Pero rey David se levantó en la noche, que todo el día tomando cerveza, ¿cierto? En la noche se levantó, luego subió al techo. ¿Por qué subió al techo? ¿Por qué subió al techo? Alto. Porque en Israel, ¿sí? Jerusalén, ciudad de David, ¿sí? Estaba Jebuseo, ¿cierto? Alto, era más alto que todos. Desde ahí Jerusalén más alto era. Que se ve todos. Antiguamente no tenía techo donde bañándose, porque no hay igual que ahora, ¿cierto? En la casa mismo tiene baño, ¿cierto? ¿No? Antiguamente baño, ¿dónde hay? Ay, huele feo. ¿Cómo puede estar en la casa? Pero antiguamente baño estaba afuera. Afuera se bañan mujeres, sin techo. David sabía, ¿qué sabía? Comimos bien, disfrutamos bien. Ay, tengo tiempo libre, ¿qué voy a hacer? Quiero disfrutar, ¿cierto? ¿Subió? ¿A dónde subió? Y techo. ¿Qué hay? Todo quiero ver. ¿Qué hay? No hay techo allá, ¿sí? Alguna mujer está bañándose en la noche. Porque en el día no se baña, ¿cierto? Porque tiene vergüenza mujeres. En la noche todo ya duerme ahí, silenciosamente, y tenía que bañarse. Entonces también, si según la ley de Israel, las mujeres sí o sí. Entonces ahí rey David, cuando teniendo tiempo libre, ahí adulteró. Se corrompió. Ya ustedes también mire, ustedes tienen tiempo libre, ¿qué hace?
como descansar, comer, mira, novela, tele, pasear. ¿Solo eso? Si hay tiempo, ¿qué hace? Entra a WhatsApp o Facebook, a algún chico y mensajea. Señorita, hi, hello, hello. Aló, dice, aló. Hola, sí, perdón, hola. Hola, sí. Luego chatea, mensajea, ¿sí? Luego hablando, ay, yo quiero invitarte, cafecito. Ah, qué bien, yo también, cafecito, ¿qué cafecito? San Francisco, ahí encontraremos. Luego poco abajo, Prago tiene una cafetería y Alexander, ¿no? Alexander. Ay, segundo piso, nadie conoce, hay un rinconcito, encontraremos. Ay, amén, aleluya. Sí, mi ropa es amarilla, ahí yo poneré. Luego ya, así entre ellos todo. Ya cuando tiene tiempo libre, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace? Como todo el día va a comer, comer, comer. Como todo el día dormir, dormir, dormir. Ahí es busca, busca. Finalmente se corrompe, corrompe. Rey Salomón, él tenía mucho tiempo libre era. Utilizó deseo de las carnes, pero en el tiempo de su padre diferentes. No tenía tiempos libres para pelear, hacer guerras. Luego tiene problemas, rodillar, buscar a Dios. Golpear la puerta, siervos, ayúdenme. ¿Cómo hacemos? Luego su vida, así lleva. Pero cuando tiempo de rey Salomón, diferente. Tenía mucho tiempo, libre era, libre. Por eso, ¿cómo hablamos? ¿Cómo todo el día dormir, dormir? No, también cometerá deseo de las carnes. Se corrompió, tenía muchas mujeres. Y Salomón, a través de las mujeres, como ganaron corazón de su esposo Salomón, las mujeres adoraban otros dioses. Entonces Salomón, como enamoraba las mujeres, hasta otros ídolos, otros dioses también aceptaron, se corrompió totalmente, fin de su vida, ¿cierto? Salomón, ¿cierto? ¿No? Salomón. Pero como Dios, mirando a su padre, como toda la vida sirvió a Dios, pues en el tiempo de Salomón, Dios no destruyó era. Luego, hijo de Salomón, en ese tiempo Dios destruyó era. Desde ahí yo voy a castigar, dice. Después de morir Salomón, su hijo, ¿cómo se llama? Recibió el poder de reinar en Israel. ¿Cómo se llama? Recién sale Roboam. Ya, ahora puede entender. Parece una película, ¿cierto? ¿No? Así ya. ¿Entiende muy bien? ¿Ya atrás también entiende bien? ¿O está durmiendo? Sí, ya ahí está Israel, como historia de Israel. Ahí murió Salomón, hijo de David. Entonces Salomón, hijo de Salomón, su hijo se llama Roboam, era Roboam, ¿cierto? Sí, después de morir su padre Salomón, Roboam recibió ese reino, era reino. Pero cuando recibió ese reino de Israel reinando, sí, había en el tiempo de Salomón, había enemigo. ¿Cómo se llama? Jeroboam, era Jeroboam. Contra rey Salomón, se llama Jeroboam. Entonces, como ese contra Salomón, Salomón se enojó, quería matar, ese Jeroboam escapó, era de Israel. Pero como ya ese enemigo Salomón murió, entonces este Jeroboam escuchando, mi enemigo ¿quién? Salomón murió era y regresó a Israel. Cuando regresando a Israel, él convocó todo Israel, porque él era, sí, influía mucho en Israel. Entonces Jeroboam convocó congregación de toda la Israel. Luego vino ante hijo de Salomón. ¿Cómo se llama? Roboam. Ya, sí. Entonces ahí vino, luego pidió, era tiempo de tu padre, Salomón, nos dio mucha tarea, mucho trabajo, duro es. Entonces usted ahora recibió ese reino en Israel, considerando a nosotros, ¿sí? Más livianos, trátelo, ahí pidió. Entonces Salomón, espera, voy a responder, ¿sí? Después de 3 días yo voy a responder, espera a ustedes. Entonces toda la congregación de Israel, luego Jeroboam, ellos esperaban. Mientras esperando, ya ese rey Salomón convocó, ¿quién convocó?
sí, consejeros en el palacio, convocando, escuchaba a los ancianos que tiempo de su padre servía. Escuchando, rey Salomón, mejor era mejor. Escuche, acepte. Como ese Jeroboam, luego congregación de Israel pidió, acepte, sirve, dice, sirve. ¿Qué dijo, hermanos? Sirve al pueblo. Entonces el siervo del pueblo va a levantar a ustedes. Pero él no escuchó, no escuchó. Luego, ¿quién? Los jóvenes que crecieron juntamente ese Roboam, escuchando y daba más trabajo, más duro. Ahí se rebeló, se enojaron. ¿Quién se enojaron? Pueblo de Israel, Jeroboam se rebeló y contra. ¿Sí? Ahí pelearon, chocaron fuerte. Ahí se dividió en Israel dos grupos, dos países se dividió. Ahí en ese tiempo. Entonces en Israel dos reinos. ¿Ya qué reino? Primer reino, hijo de Salomón, ¿cómo se llama? Roboam era Roboam. Roboam agarró como su padre estaba rey, ¿cierto? El rey, por eso Jerusalén, donde estaba ciudad de David, palacio principal, Jerusalén, ahí agarró. ¿Quién agarró? Roboam, hijo de Salomón. Luego ya otros pueblos de Israel, luego ¿quién más? Jeroboam y agarró. ¿En qué parte? Parte de norte, arriba aquí agarraron. Ahí se dividió dos reinos en Israel. ¿Ya puede entender? Oh, difícil. Ya ahora dos reinos, ¿cierto, no? Ya, luego hijo de Salomón, Roboam. Ellos se quedaron en donde Jerusalén se llama Judá. Solamente tribu de Judá. Sí, un tribu nomás y apoyaron. Luego el resto 10 tribus apoyaron. Jeroboam se dividió, ¿sí?, en Israel dos reinos. Por eso ya Jeroboam, el reino, es donde parte de arriba norte. Por eso Israel norte dice. Luego ya Roboam, hijo de Salomón, ¿sí?, Jerusalén abajo, parte de abajo de Israel, se llama Judá, tribu de Judá más que todo apoyaron. Por eso Judá, dos reinos se dividió. ¿Ya ahí puede entender? ¿Está bien? Dos reinos ya chocando, ya peleando. Luego nosotros esta mañana recién hemos leído Primero de Reyes capítulo 12, el versículo 25, recién ya. Entonces 25, ¿cómo empieza? Después es separar, ¿cierto, no? Dividió dos reinos, cada reino se está dirigiendo en Israel. Luego 25, ya hemos leído. Vamos a ver. Ya 25, ¿cómo empieza? Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judas. ¿Ya ahora puede entender poco más leyendo ese versículo o igual? ¿Ya qué quiere decir? Ya ahora después de separar dos reinos en Israel, rey de Judá, rey de Israel, parte de norte, arriba, se llama Jeroboam, ¿cierto, no? ¿Qué está haciendo ahora después de separar? ¿Qué está haciendo? Reedificar su reino, reedificando, ¿cierto? ¿No? Así está escrito, ¿no? Después de reedificar, acomoda, ¿sí?, mi reino, mis casas, ¿sí?, para que no ataque enemigos. Reedifica, acomodando, protegiendo muy bien. Luego versículo 26, ¿qué dice? Y dijo Dios, y dijo, ¿cierto, no? Ya versículo 26, ¿cómo empieza, hermanos? Jeroboam dijo Dios.
Ya primeramente edificaron, ¿cierto? Acomoda mi casa, mi ciudad, mi reino, para que no ataque enemigos. Acomodando, luego dijo Jeroboam, dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahora se volverá el reino a la casa de David. Surgió en su corazón. Después de acomodar mi reino, mirando los pueblos de Israel, ¿cierto? Ellos sí o sí van a ofrecer, van a ir a Jerusalén, a la casa de Dios. Porque el pueblo de Israel cree. ¿En quién cree? Dios era Dios. Todo conoce la casa de Dios, Jerusalén. En ese templo Dios hay. Ahí tiene que adorar, ya conocer a Israel, ¿cierto? Entonces ese rey Jeroboam, ¿en dónde está? No está en la casa de Jerusalén. ¿En dónde está? Parte de arriba. Sí, Israel. Entonces mis pueblos para sacrificar a Dios tiene que ir. ¿A dónde tiene que ir? A la casa de Dios, Jerusalén. Jerusalén, ¿quién está reinando? Roboam era otro rey, hijo de Salomón. Él está reinando, no es su reino. ¿Qué piensa? Mis pueblos para adorar a Dios, para ofrendar a Dios. Sí o sí tiene que ir a ¿dónde? A la casa de Dios, Jerusalén. Luego adorando, ofreciendo, ofrendando a Dios, va a quedarse allá. Porque cada vez, ¿sí? Para adorar, ofrendar a Dios, tiene que ir hasta Jerusalén, luego volver otra vez, luego otra vez se va. Mis pueblos va a aburrirse, va a quejarse, porque cada vez iré vuelta. Mejores quedarse en ¿dónde? En Jerusalén. Roboam tenía ese pensamiento, surgió. Entonces mis pueblos, cuando se va a la casa de Dios, Jerusalén, luego ofrendando, sacrificio haciendo a Dios, va a quedarse. Quedándose va a unirse. ¿Con quién va a unirse? Rey Roboam. Luego finalmente va a atacar a mí, va a matar a mí. Tenía miedos. ¿Ya puede entender, hermanos? Ya, no solamente así dice Jeroboam. ¿Qué dijo, hermanos? ¿Qué dijo? Mis pueblos va a quedarse, ¿cierto? En Jerusalén. Luego, uniendo con Roboam, luego va a matar a mí. Luego va a fracasar mi vida. Va a fracasar. Va a morir. Por ese miedo, él surgió, ese miedo, ese pensamientos. Versículo 26, 27, eso él habló. Ya 28 tiene, hermanos. Ya 28, ya juntos vamos a leer. Ya primeramente mirando, ¿sí? mis pueblos, porque visita a Jerusalén para ofrendar, para sacrificio, dar a Dios. Mirando ellos van a quedarse allá, luego uniendo con Roboam, que es mi enemigo malos. Luego va a atacar a mi reino aquí, luego va a matar a mí. Ay, tengo miedos, me va a matar, va a fracasar, no puedes. Surgiendo ese pensamiento, luego versículo 28, ¿no? 28, vamos a ver. ¿Ya tiene, hermanos? Ya juntos vamos a leer, ya. 1, 2, 3. Ya, sí, primeramente, ya ese rey Jeroboam, que surgió mirando la situación de mi reino, mi pueblo se va cada vez visita a la casa de Dios, Jerusalén. Entonces un día mirando, no tenía muchos pensamientos, pero sigue visitando a la casa de Jerusalén. Luego ellos adoran a Dios, luego agradece a Dios, gracias. Entonces Jeroboam un día mirando, ellos cada vez visitan, adoran a Dios, luego ellos van a quejarse sí o si quiere quedarse.
se une con mi enemigo Roboam, luego me ataca, destruye, va a perder, va a morir. Ya surgía ese pensamiento. Entonces, surgiendo ese pensamiento, hasta miedo llegaba, es cierto, porque va a matar a mí. Luego él planeó. ¿Qué planeó? 28. Por eso, ya, y habiendo, él haciendo era. Si según su plan, ¿qué hace? Actúa, ejecuta era. ¿Qué actúa, hermanos? Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Ya qué está haciendo ese rey Jeroboam ahora, hermanos? ¿Qué está haciendo? Ya bastante, hermanos, ya bastante pueblos, ¿sí? Iré vuelta visitando a Jerusalén, ya basta. Aquí en nuestros pueblos levantamos nuestro Dios verdadero, ¿no? 2 becerros de oro. Ahí luego levanta, luego aquí ya adora. Eso es dioses. Eso es nuestro Dios que sacó de Egipto. ¿Ya qué está haciendo ahora ese rey Jeroboam? ¿Ya qué está haciendo, hermanos? ¿Qué está haciendo? Otros dioses. Todo pueblo de su reino está guiando a otros dioses. Era maldición. Pero ese Jeroboam no se da cuenta, ¿sí? Estoy haciendo bien, dice, porque mi pueblo va a ir allá a Jerusalén, va a quedar, luego va a atacar a mí, va a matar a mí. No puede ser, no quiero fracasar, no quiero morir, no, mi reino es mío. Luego planeando, levantó en 2 lugares, ¿cierto? Becerro de oro era. Luego, ¿qué habla a su pueblo? No vaya, bastante era, a Jerusalén. Ahora, en ese becerro de oro, adora, ofrenda, ¿sí? Ahí está, guiando, enseñando. ¿Qué le parece, hermanos, ese rey Jeroboam? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Está mal. ¿Qué está mal? Porque su pueblo sigue visitando a Jerusalén, va a quedarse allá. Luego va a unir con Roboam, uniendo con Roboam, luego va a atacar a mi reino. Finalmente va a morir mi persona. No, tengo miedo. Luego él planeando, ahora no vaya, se queda aquí en mi pueblo. Luego aquí, ya ese becerro de oro, adora, ofrenda, sacrificio. Aquí mejor era, ¿sí? No necesita cada vez visitar. ¿Cuál es mejor, hermanos? ¿Cuál es mejor? ¿Ya cuál es mejor los pueblos? Cada vez visita Jerusalén, ofrenda, sacrificio, o nomás quedándose. Ya ese rey Jeroboam levantó otro Dios, ¿sí? Luego aquí ya adorando, ofrendando. ¿Cuál es mejor, hermanos? ¿Cuál es mejor? La mayoría todo aceptaron, se quedaron. Tiene razón, era razón, ¿sí o no? Cada vez regresar, el pasaje cuesta mis tiempos. Pero nuestro rey Jeroboam está ofreciendo, ¿qué ofreciendo? Ya aquí se queda nomás, aquí mismo Dios está aquí, ya adora a Dios, ofrenda, ofrece. Se quedaron. Además, aquí vamos a leer, ya 30, versículo 29, y puso uno en Betel y el otro en Dane, 2 lugares, y puso 30, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Pueblo de Israel, escuchando ese rey de Jeroboam, no se fue a Jerusalén, luego adorando otros dioses. Eso ante Dios, gran pecador era pecador. Jeroboam hizo eso. No solamente él lo más comete pecado, ¿qué hace?
pueblo completamente y cometieron pecados. Ese Jeroboam está guiando, Jeroboam está haciendo. Pero él entiende, no entiende qué está haciendo. No entiende. Porque él pensaba, porque me va a matar, va a fracasar, va a perder. Luego por esas preocupaciones, por ese miedo, él planeó eso. Ya versículo 31. Hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdote de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces en la casa de Dios, en el templo, como según mandamiento de Dios, Leví, tribu de Leví debe servir. No se puede entrar a esa casa de Dios en el templo. Pero ya ese rey Jeroboam, ¿qué hace? Cualquier hermano de su pueblo desea servir dentro del templo, levanta como sacerdotes. Porque ya los pueblos no vayan a Jerusalén, luego se queda en sus pueblos. Luego quiere ofrendar, pero ¿quién tiene que servir dentro del templo? No sabe. Según mandamiento de Dios, según la palabra de Dios, tribu de Leví. Pero ahí no hay, ¿cierto? Por esa razón, cualquier persona que desea, ahí levantó. Eso ante Dios ha sido gran pecado, gran maldad era maldad. Ya, en la historia de Israel, entre todos los reyes en Israel, bastantes reyes, ¿cierto? Ahí sale dos reyes, representantes de todos los reyes más peores reyes, entre todos los reyes en Israel, el gran pecador ante Dios. Ese rey entra. ¿Ese qué rey es? ¿Cómo se llama? Jeroboam era ante Dios, más peor que todos los reyes, gran pecador era. Dios destruyó su vida, su hogar destruyó totalmente. Ya aquí nosotros poco escuchamos esta mañana historia de rey y Jeroboam era. Jeroboam, ¿sí? Cuando él agarró ese reino en Israel, una parte del norte de Israel, no solo él era, él no decidió. Leyendo la Biblia a través de Dios era. Dios ha dado era a él. Ya vamos a buscar, ¿cierto? ¿No? Dios ha dado o no ha dado. Ese rey Jeroboam, una parte de Israel, Dios ha dado era. Dios bendijo, Dios levantó. Ya vamos a buscar en qué parte. Ya primero de Reyes capítulo 11 sale. Ya 26, el versículo 26 sale. Ya es muy necesario, sí, entonces poco, aunque poco, ¿no? Se ha aburrido leyendo, buscando, pero muy necesarios. Por eso ya vamos a ver juntos. Ya primero de Reyes capítulo 11, versículo 26, aquí sale, voy a leer. Ya también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. 28. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en cual tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campos. Ya 30, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre, se la rompió en 12 pedazos. 31, ¿tiene hermanos? Ya juntos vamos a ver 31, ya 1, 2 y 3. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo
el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Ya Dios sabía, era rey Salomón, se corrompió, ¿sí? Se corrompió era en su corazón. No igual que como su padre rey David, su corazón lejos de Dios, adoraba otros dioses. Entonces Dios estaba pensando, era ese reino yo voy a dar otra persona, ¿cierto, hermanos? Ese reino, tiempo de Salomón, no voy a romper, porque mi siervo rey David sacrificó, sirvió muy bien a mí. Entonces, ¿cómo voy a destruir ahora? Por eso, otros tiempos. Luego ahora Dios hablando a través del siervo de Dios, Ahías. Ahías dígale, dice, ¿a quién? Jeroboam. Jeroboam, tú vas a tener un reino dentro de Israel. Voy a separar, dividir en Israel 2 reinos, ¿cierto? Una parte, 10 tribus, tú vas a agarrar. Luego tú vas a reinar en Israel. ¿Cierto, hermano? Así está escrito, ¿no? ¿Cierto, hermanos? Ya entonces lo que está reinando en Israel es el rey Jeroboam, no voluntad de él era. No depende de él, ¿cierto? Sí, según la voluntad de Dios. Dios levantó era ese Jeroboam. ¿Qué quiere decir, hermanos? Dios quería usar ese rey Jeroboam, la voluntad de Dios, usando ese rey Jeroboam, luego divide, luego reinar era una parte de Israel. ¿Ya puede entender esa parte, hermanos? Después de separar, reinando, un día Jeroboam vio, ¿qué vio, hermanos? Mis pueblos se van a la casa de Dios, Jerusalén. Ahí se va. Luego tenía un pensamiento. Ellos cada vez visitan Jerusalén. Luego contacta con el rey de Roboam, hijo de Salomón, nieto de quién? Rey David. Entonces ellos cambian sus corazones, se reúne con Roboam. Luego ataca a mí, mata a mí. Luego tenía miedo. Mirando ese miedo, ese rey Jeroboam planeando. ¿Qué planeando? ¿En qué manera mis pueblos no van a ir a Jerusalén? Planeando y construyó. ¿Qué construyó? En su país construyó templo de Dios, igual que Jerusalén. Ahí puso becerro de oro, otro Dios. Luego hizo sus pueblos que adore, sirve a Dios. Luego ahí levantó cualquier persona que desea ser sacerdote, luego levantando ahí. Entonces el pueblo de Israel, parte del norte de Jeroboam, ahí se quedaron. Luego Dios, sí, se enojó, se quedó, sí, como pecador, era pecado, malos. Ya ahí esta mañana hemos leído, ¿cierto, hermanos? Esa parte ya vamos a ver ahí. ¿Y por qué ese rey entra más peor que todos los reyes? Un representante de todos los reyes, más peor rey en Israel, más gran pecador, dice, entre los reyes. Por eso destruyó su casa, su familia, todo Dios destruyó, porque él era gran pecador. ¿Y por qué? Ya, ¿por qué él hizo construir, sí, templos en su país? Hasta levantó cualquier persona que sea sacerdote. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué él hizo contra Dios así? Miró y miró. Sus pueblos se va. ¿A dónde se va? A Jerusalén. Luego avanzó. Dios va a unirse con Roboam. Luego va a atacar mi reino. Va a destruir a mi reino. Luego va a morir. Va a matar. Ay, no puede ser. Tengo miedo. No puedo tener que hacer. Para que no suceda, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mejor era en mi país levantar casa de Dios, levantar sacerdotes. Ahí no. Luego ellos ahí hicieron. Finalmente Jeroboam contra Dios, gran pecador, ahí fracasó. Si verdad no, hermanos, esa historia ya puede entender. Sí, ya, ¿qué quiero hablar, hermanos? Solamente ver,
Resultado, físicamente levantó becerro de oros. Luego también levantó cualquier personas, sacerdotes. Ahí se rebeló contra Dios. Pero más importante, ¿por qué eso hizo rey Jeroboam? Primeramente, ¿qué entró? ¿Qué entró, hermanos? Miró situaciones. Mirando situaciones, va a fracasar, va a morir. No tengo miedos. Hermanos, Dios se levantó, rey Jeroboam. Dios dice, 10 tribus rompiendo de Israel, entregaré a ti. Tú ahí fielmente sirviendo en Dios, yo apoyaré, yo ayudaré. Pero Jeroboam olvidó. ¿Qué olvidó? Dios me levantó. Luego ese pueblo Dios me entregó, 10 tribus de Israel. Entonces Dios me ha entregado, Dios depende de Dios, ¿cierto? ¿Verdad, no, hermanos? Dios me entregó, Dios puede quitar, no depende de rey Roboam. Pero en el corazón de Jeroboam olvidó, menosprecio a Dios, que me ha levantado, me ha dado todo lo que tenía él. Más que todo enfocaba situaciones, luego y entró miedos, pensamientos, confiando en sí mismo, luego planeando levantó becerro de oros. Finalmente eso ha sido gran maldad, gran pecador ante Dios, hermanos, y destruyó su familia, todo ya murió. Ya, hermanos, ya aquí vamos a ver qué parte más importante, ¿sí? En el corazón de Jeroboam, ¿sí? Menospreciando a Dios, más que todo confió en sí mismo. Ahí mirando las situaciones aceptadas. ¿Ya esa parte puede entender, hermanos? ¿Sí? ¿Ya qué quiero hablar esta mañana, hermanos? Entonces, ¿qué quiero hablar? Ustedes también, como Dios ¿sí? Levantó como Jeroboam. Ya Dios salvó a nosotros. Dio tantos, ¿sí? Amor de nosotros, ahí matando a su Hijo Jesucristo. Esa mañana ustedes ahí ingresaron a la iglesia, aquí en ese lugar. No depende de ustedes. ¿Quién dirigió ese lugar, hermanos? Dios Dios. A través de su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz, dando estas salvaciones. Luego ya dando ese deseo, ese corazón, cada uno, Dios está guiando. Dios trabajando en sus vidas. Dios Dios. Amén, hermanos. Entonces, igual que Jeroboam, Dios se levanta, Dios acompaña, Dios ha dado reinos, riqueza, todo. Depende de Dios. Pero ese Jeroboam un día, siendo rey, luego edificando, acomodando su vida, ahí olvidó. ¿A quién olvidó? Olvidó Dios me ha dado ese reino, ese pueblo, me ha dado aunque yo estoy acomodando, edificando mi pueblo, mi reino, no soy yo no yo, pero Jeroboam olvidó. Estoy construyendo mi reino, mi casa, acomodando, fuera mi persona, estoy haciendo bien, olvidó de Dios. Luego confiando en sí mismo, mirando las situaciones, ahí se preocupaba, tenía miedos. Luego él construyó 2 becerros de oro, levantó cualquier persona, sacerdotes. Ahí su vida terminó y fracasó, hermanos. Ya esta mañana, ¿qué quiero hablar, hermanos? Dios ha dado la salvación. Dios nos ha dado, ¿sí? Esas 2 piernas sanos que ingrese a la iglesia, escuche la palabra. Ha dado nuestra familia, todo lo que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo es el que Jeroboam confiando en sí mismos, como nosotros mismos construimos mi vida, mi familia, todo lo que está haciendo? Confía en sí mismo. Una vez confiando, hermano, ¿qué sucede? Una vez confiando, ¿qué sucede, hermano? Igual que Jeroboam planea lo que ve, planea
estoy haciendo bien. Luego, según su plan, todo ejecute, siendo contra Dios. Está destruyendo completamente mi vida, mi pueblo. No se da cuenta, planea, luego edifica, luego ejecuta, destruye una vez todo pueblo Israel, representante de un rey más peor que todos los reyes. Más gran pecador era ese rey. Jeroboam recibió gran maldiciones. Vamos a buscar un libro, si tal vez tiene ustedes, en el libro de Números, capítulo 9. Ya, el libro de Números, capítulo 9, el versículo 15. Ya, yo voy a leer, sí, voy a leer, o tal vez no encontraron, puede anotar, por favor, hermanos. El libro de Números, capítulo 9, versículo 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. La Biblia explica, después de construir el tabernáculo, apareció era la nube, columna de nubes, luego columna de fuegos. ¿Por qué dos columnas apareció? ¿Por qué apareció, hermanos? Si ustedes han leído, ¿verdad? No esa parte, ese libro, ¿sí? Después de sacar al pueblo de Israel de Egipto, luego Dios dirigiendo por el desierto a la tierra de Canaán. Luego ya llegando en el monte Sinaí, Dios llamó a su siervo Moisés. En el monte de Sinaí ahí entregó los mandamientos. Luego también entregó diseño de tabernáculo. Porque entonces con ese diseño de tabernáculo construyendo en el pueblo, en el medio de pueblos de Israel, ahí construyó, se llama tabernáculos. Entonces después de construir tabernáculo aquí en el libro de Número, explica, ¿qué explica? Ahí apareció dos columnas. Primera columna es nube, otra columna es ya fuego. A través de esas dos columnas Dios mostró era su presencia, ¿cierto? ¿No? Sí, ahí está Dios. Entonces aquí leyendo a través de dos columnas, Dios quiere guiar. ¿Qué quiere hacer, hermanos? Guiar. ¿Ya qué quiere hacer, hermanos? Guiar. Porque Dios no puede mostrar, cuando muestra y muere directos. Ese tiempo, hermanos. ¿Cierto? ¿Cierto, hermanos? O sea, no puede ver su, ¿cómo se llama? Sí, no puede ver. Entonces, pero Dios desea guiar al pueblo de Israel. También pueblo de Israel son pecadores, llenos de maldad, suciedad, inmundicias. Dios no puede estar juntos con pecadores, ¿cierto, hermanos? Entonces, por eso Dios pidió, ¿qué pidió? Si quiere estar, morar, habitar en el medio del pueblo de Israel, eso se llama tabernáculo. En ese lugar tabernáculo es más limpio, perfecto. Ahí nomás Dios puede habitar. Por eso, ahí construyendo tabernáculo, ahí Dios mora, habita. Entonces ahí dentro de tabernáculos, ahí apareciendo dos columnas, columna de nube y columna de fuego. Así Dios quiere guiar al pueblo de Israel. A través de columna de nubes cubriéndose, ¿sí? Porque desierto es mucho calor, demasiado, ¿sí? Desmaya, no se puede hacer. Luego también a través de la columna de fuego, ¿qué hace? ¿Qué hace? Quemar lo más pueblo de Israel, quemar los presos, la columna de fuego, quemar. Sí, luz era luz, porque en la noche, ¿cómo va a caminar en el desierto? Por eso a través de la columna de luz también, ¿sí? Guiando, alumbrando, todas partes.
Entonces nosotros aquí mirando, aquí ya versículo, vamos a ver, versículo 16. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche, la apariencia de fuegos. Ya 17 los hermanos pueden leer. Ya 1, 2 y 3. Ya otra vez, sí, otra vez. Parece lengua, uy, lengua, ya claramente. Ya siempre atrás también los hermanos, atrás, ¿sí? Piensa que, ay, pastor, no va a ver atrás. Todo se ve bien, aunque es chiquitito, siempre yo y atrás nomás enfoco. Se ve todo, ya, todo puede leer otra vez, ya, versículo 17, ¿no? Ya, muy importante, ya, 1, 2 y 3. Ya, amén, hermanos. Ya Dios quiere guiar de una manera, ¿sí? A través de esa columna. Entonces, esa columna de nube, cuando se levanta, ¿qué quiere decir? Dios quiere mover otro lado. Porque para bueno era para el pueblo de Israel, ¿sí? Ese lugar no es bueno. Por eso Dios, una manera, levanta esa columna de nube, luego esa columna de nube se mueve. Entonces el pueblo de Israel mirando, ¿qué hace? Rápido, cómoda era. Dios está guiando era a nosotros. Aparentemente ese lugar nosotros muy cómodo, bueno, pero ya Dios está llevando allá, ya mejor. Rápido, cómoda. Luego sigue la columna de nube. En la noche no se ve nada. En la noche igual, la columna ¿qué es? Fuego. Entonces aquí lee el versículo 17 que dice, en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. ¿Dónde acampan el pueblo de Israel, hermanos? ¿Dónde quiere ellos? ¿Dónde ya acampaban ellos? Depende de la nube. Ese lugar más hermoso era. Ese lugar más cómodo, ese lugar es más buen lugar era Dios sabiendo en ese lugar pone. Por eso ya el pueblo de Israel confiando, 100% confiando en Dios, depende de la columna de nube, se movía ellos. Ya versículo 19, 19, cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Muchos días se paran. Entonces ellos muy aburridos eran. Pero ellos ¿qué hacen? Se paraban. Sí, depende de la columna. Dios, ¿por qué tanto tiempo es ese lugar demasiado? Pero ellos confiando en Dios, paran. ¿En dónde paran? Donde la columna de nube. Ya el versículo 20. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. A algún lugar muchos tiempos, a algún lugar muy pocos tiempos. Pero ¿quién decide? ¿Quién decide? Es Dios. Dios ve para el pueblo de Israel. Mejor lugares Dios lleva. Pero los pueblos de Israel no confían en Dios, no seguía era esa columna. ¿Qué pasa? No sigue según sus decisiones, no sigue. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y no verá esa protección de dioses. Como desierto, mucho calor, demasiado insoportable. No hay nube, sufre bastantes, sufre su vida que decidieron según sus decisiones, verá según su punto de vista, ¿sí? Aunque la columna se va, Dios quiere llevar, no me gusta, luego aquí mejorará,
¿sí? Yo tengo sabiduría, yo puedo. Pero desde que vaya la columna, desde ahí llega sufrimiento demasiado. ¿Que cómo va a soportar en el desierto, hermanos? ¿Puede soportar? ¿Cómo va a soportar en el desierto? Por eso los pueblos de Israel, 100% confiando en Dios, los seguía. Versículo 21. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partía. No depende del pueblo de Israel. Mirando la nube se queda muchos, pocos, un día, solamente la tarde. Pero cuando se levanta, ¿qué hace ellos? ¿Qué hace? Imagínense, recién ya está ahí cocinando, hirviendo era. Está a punto de ya comer, pero ¿qué pasa? La nube está subiendo, levantando, ¿qué hace? Espera, Dios, después de comer lo más tengo hambre, después de llenar ya puede partir. ¿Se puede? Alguien está ya haciendo en el baño, era muy prudente. Pero se levanta la nube, ¿qué hace? ¿Qué hace? Párate, Dios, todavía no terminé, estoy dando fuerza. Todavía puede, aunque poco chistoso, ¿cierto? ¿No? Sí, cortando rápido, tiene que ir, seguir. Aunque ya casada quiere cocinar, pero depende de la nube, Aquí, tiempos muchos, pocos, cortos, tarde, no. Más importante, ¿qué es? Dios. Dios se mueve, ese lugar se queda, ese lugar paraíso. Es el lugar más seguro para el pueblo de Israel. Pero muchos pueblos de Israel, algunos no confían. Para mí mejor se queda, desde hay sufrimiento ya, desde hay puros sufrimientos, problemas, situaciones tampoco puede solucionar. Ya versículo 22, ya ese 22 todo junto vamos a leer, luego terminamos. ¿Está bien, hermanos? Ya versículo 22, ya 1, 2, 3. Amén, hermanos. O sea, un día, sea un mes, sea un año, sea un segundo. Pero cuando Dios se levanta, mejor, hermanos, ese lugar mejor. Dios ahí mejores. Entonces los hermanos también confiando, rápido acomodaba sus casas, su tienda, su olla, varones sus herramientas, rápido armando, depende de Dios. Por eso ellos hicieron una vida muy liviana, porque cualquier momento Dios guía, ellos se van, que es el lugar más cómodo, es el lugar más seguro. Esta mañana nosotros escuchamos Jeroboam. Dios se levantó, rey, luego entregó riquezas, entregó todas las cosas, pero él menospreció a Dios, confió en sí mismo. Luego lo que él planeaba, él hace. Como fuera, soy capaz. Como fuera ese reino, por mi fuerza yo hice. Por ese corazón, su vida destruyó totalmente Jeroboam, hermanos. Hermanos, esta mañana, Dios salvó a nosotros. A través de nuestro Señor Jesucristo, ha dado esa salvación tan grandes, demasiado grandes, que podamos entrar al reino de los cielos, ha dado. Pero lamentablemente, Satanás engañándose, confía en sí mismo, lo que piensa, lo que planea, luego decide hace este mundo. Desea comete pecados, desea adultera, desea todo lo que decide, lo hace.
no escucha de Dios, luego no recibe la guía. Tiempo de Moisés, a través de tabernáculos, Dios enseñó, confía en mí mejores, confía en mí. Yo saqué de Egipto, yo saqué esa esclavitud ustedes. Luego yo también quiero dirigir un lugar paraíso, mejor lugares. Confiando en Dios, pueblo de Israel, ahí llegaba, era mejor lugares, mejor vidas. Pero muchos también, confiando en sí mismos, quedaron en el desierto, quedaron muertos, se quedaron, hermanos. Esa mañana, hermanos, si ustedes recibieron ese gran amor de Dios, ese gran amor, la salvación, recibieron Dios, no menosprecie a Dios. Todo Dios se entregó a nosotros. No menosprecies, no confíe en sí mismos, que fuera usted pueda reinar. Cada uno de sus vidas depende de Dios, hermanos. Esta mañana, despojándoos de sí mismos, si recibiendo la guía de Dios, ustedes serán gran siervo de Dios. Ustedes serán mejor hermanos, mejor felices del mundo va a vivir. Amén, hermanos. Esta mañana hasta aquí compartimos, orando terminamos. Dios Padre, esta mañana escuchamos, rey de Israel, Jeroboam. Dios se levantó, él era, nada es, solamente como siervo de Salomón, nada más. Además, él era contra rey Salomón. Salomón quería matar, él por el miedo escapó a otros países. Pero por la misericordia de Dios, Dios levantó rey en Israel, Jeroboam. Entregó 10 tribus de Israel a su mano. Entregó reino de Israel, entregó riquezas, entregó esposas, entregó todas las cosas. Pero él, confiando en sí mismos, luego mirando la situación, tenía miedos. Luego, menospreciando a Dios, él confiando, él construyó como becerro de oros contra Dios. No sabía que cómo va a fracasar, cómo va a ser destruida su familia completamente. Dios Padre, esta mañana, escuchando cómo Dios dirigió al pueblo de Israel a través de las columnas de nube. Aunque un día, un mes, un año, 10 años, pero cuando Dios guiando a nosotros despojando todos, recibiremos tu guía y tu palabra. Dios Padre, esta mañana agradecemos ahora su siervo, cómo está viviendo, llevando este evangelio fuertemente a través de medios de comunicaciones. Luego también, fin de año, diciembre, todo el mundo realiza muchas fiestas. Ahora, y cómo su siervo está guiando, haciendo a través de cantata navideña, de coro gracia, por esa película quiere cubrir todo el mundo, es el evangelio, mensaje del Señor Jesucristo. Aquí nosotros también, escuchando, recibiendo, transmitiremos. Esta mañana agradecemos por este culto, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Esta mañana nosotros hasta aquí terminamos. Entonces mi persona esta vez también por gira de cantata navideña en Estados Unidos. Una semana nomás va a ser. Entonces ahí y también junto, ¿no?, participando área de staff. Estoy muy también agradecido, ¿no?, ver cerca de la obra del Evangelio. Entonces también pido a los hermanos, luego este fin del año, ¿cierto? Luego nuevo año con la familia, estando compartiendo este Evangelio para que lleguen la bendición de Dios en nuestra familia. Entonces ahí pido oraciones, luego terminamos todo esta mañana, hermanos. Sí, muchas gracias, pastor. Quiero dar algunos anuncios, hermanos. Por la gracia de Dios, se está abriendo la convocatoria para los nuevos seminaristas, sí, todos los hermanos que tienen, no como el deseo de corazón de anunciar también este evangelio, pueden presentarnos los siguientes requisitos: hoja de registro, carta de recomendación,
testimonio de salvación y llamamiento de Dios. Todo este requisito lo pueden adquirir directamente en oficina, hermanos, pidiendo, ¿no?, a hermana María o también comunicándose al contacto. Realizaremos durante 2 meses, hermanos, seminarios por hogar, ¿sí? Todos los hermanos pueden invitar a sus familias y pueden compartir el evangelio en estos tiempos, ¿no?, invitando, también almorzando, en algún evento especial también de la misma manera. También, ¿no?, se estará proyectando, ¿no?, la película del coro Gracias en el multicine, hermanos, esperando que todos puedan invitar igual a sus familiares y aprovechar en esta oportunidad, ¿no?, invitar también para que puedan participar. Multicine La Paz del 27 al 28 de diciembre. El costo de las entradas es de 35 bolivianos y dará inicio a las 7:30 de la noche. También, hermanos, esta semana va a dar inicio el segundo taller de capacitación de conferencistas IMEI del 16 al 18 de diciembre. Hemos participado, ¿cierto?, muchos hermanos de la primera capacitación, ahora se viene la segunda. Igual de la misma manera, ¿no?, tendremos diferentes expositores internacionales y muchos hermanos puedan aprovechar y participar e inscribirse para esta actividad. En la puerta principal los hermanos estarán inscribiendo y si entre los hermanos también quieren empezar a cancelar, lo pueden hacer de manera libre. Escuela Bíblica Soñadores La Paz invita a todos los guías de zona a participar de la gira navideña del 13 al 25 de diciembre. Igual hermana Carmen Paredes está en la puerta principal. Todos los guías pueden apersonarse directamente a ella para pedir más información. También ya ha iniciado, ¿no?, prácticamente la academia de fútbol de 6 a 12 años. Todos los hermanos, ¿no?, pueden aprovechar e invitar a sus hijos para que ellos también puedan participar juntamente con los encargados. Hermano Samuel está a cargo, pueden pedir información directamente a él o también comunicarse al 758-08-817. Todos nuestros cultos, hermanos, como ustedes han visto, estamos realizando de manera presencial, no aquí en la iglesia. Todos podemos tomar en cuenta las medidas de bioseguridad y también aprovechar y compartir, ¿no?, los hermanos, compartiendo también la comunión, oración también de 2 en 2. Todos los domingos, hermanos, no se olviden, tenemos la predicación dominical con el pastor Oxopar. Hoy también a las 6:30 vamos a tener predicación dominical con el pastor Oxopar. A través de los grupos vamos a mandar el link y esperando que muchos podamos escuchar y aprovechar este tiempo y también invitar a nuestros familiares. Pedimos oración, hermanos, por la salud de todos los hermanos que se encuentran delicados de salud. Matrimonio de diácono René Ramos y también hermana Rosmería Pasa, ¿no? Pueden por favor orar todos, ¿no?, juntos por la salud de los hermanos. También hay muchos hermanos a nuestro alrededor, ¿cierto?, que están pasando dificultad. Igual podemos orar por los hermanos. Bueno, muchas gracias, hermanos. Esta tarde vamos a terminar el culto. Voy a pedir por favor que todos los que estamos en la parte delante y central no se levanten. Primeramente vamos a salir la parte de atrás, por favor, ¿sí? Mientras todos vamos a ir viendo el video, ¿sí?, de la cantata también. Solo la parte de atrás puede levantarse.